En la nota anterior con el doctor Parellada, él nos explicó acerca de contorno corporal, cómo lograrlo, pero hoy tenemos la oportunidad de entrevistarlo nuevamente para que nos informe un poquito más acerca de liposucción. Doctor, ¿cómo le va? Hola Cristina, ¿cómo estás? Un paciente que llega y desea hacerse una liposucción, sea hombre o mujer, ¿qué debe saber? ¿Cuántas técnicas hay? Bueno, cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente o a una paciente que consulta para mejorar su contorno corporal, básicamente tenemos que ver tres cosas. Primero, que esto siempre lo vamos a repetir, que esté en un peso adecuado. O sea, no en el peso ideal que el paciente quiere, sino un paciente adecuado para su contextura física, para su edad y su sexo. Eso es muy importante. Recordemos que todos los procedimientos de contorno corporal, sea liposucción u otros, no son para bajar de peso. Entonces son como para esculpir pequeñas imperfecciones que tenemos, pero no son para bajar de peso. Entonces, primero vemos el peso del paciente. Si el paciente tiene un peso adecuado, tenemos que ver si el paciente únicamente tiene grasa localizada o tiene además, aparte de grasa localizada, tiene flacidez cutánea. Eso nos va a dividir un poco cuáles son los tratamientos que vamos a utilizar. Si el paciente tiene solamente grasa acumulada, ¿sí?, ese paciente es candidato ideal para una liposucción, lipoaspiración, lipoescultura, como le quieran decir, son sinónimos del mismo procedimiento. Si el paciente tiene mucha flacidez cutánea, ya ahí tenemos que, aparte de la lipoaspiración, hacer un procedimiento resectivo de esa piel, o sea, sacar esa piel que está flácida. Y ahí entran en juego los procedimientos que se llaman abdominoplastías, que también hay varios que los podemos charlar, pero que combinan la lipoaspiración o lipoescultura con la resección de piel. Ahora, un paciente que no tiene exceso de piel, o sea, que no tiene flacidez y que consulta para mejorar el contorno corporal, el mejor procedimiento que se puede hacer es una lipoaspiración. Dentro de los tipos de lipoaspiración, ¿sí?, si bien te digo que son todos más o menos parecidos, tenemos distintos tipos de energía que se utilizan. La lipoaspiración clásica, es la que ya todos hemos escuchado hablar, que es únicamente con las manos, es con las cánulas, se introducen en el cuerpo y con eso se extrae la grasa. Si a eso uno le agrega la utilización del ultrasonido, es lo que se conoce como lipoaspiración tipo Vaser, eso lo que ayuda es a emulsificar la grasa, es decir, a romper la grasa antes de hacer la lipoaspiración. Entonces, eso genera menor trauma, genera menor sangrado y genera menor cansancio por parte del operador, o sea, por parte del cirujano, lo cual es importante porque una buena lipoaspiración puede tardar a veces 3 o 4 horas. Si ya después utilizamos otro tipo de energía, encontramos lo que es el láser. El láser para lo que nos sirve es, primero, para emulsificar la grasa y además para generar mayor retracción cutánea. Es decir, una vez que se hizo la lipoaspiración, que se quitó ya la grasa, colocamos la cánula de láser y eso lo que va a hacer es desde adentro generar una especie de quemadura controlada, que eso va a hacer que se sintetice más colágeno y se retraiga mejor la piel. Entonces el láser lo utilizamos generalmente en aquellos pacientes que tienen un poquito de flacidez, o sea que no están ni para hacer un procedimiento resectivo, o sea una abdominoplastía, pero que con una abdominoplastía que con una lipoaspiración clásica sentís como que le falta un poquito. Entonces, en esos casos utilizamos la lipoaspiración con técnica láser. Eso es más o menos un poco los tipos que tenemos de lipoaspiración hoy en día. ¿Se combina la de emulsión tipo Vaser con láser? No, generalmente no. Se utiliza una o la otra. ¿Quedan cicatrices? La lipoaspiración, las cicatrices, ya sea cualquiera de estos métodos, la clásica, el Vaser o el ultrasonido, dejan cicatrices, pero son cicatrices muy chicas. Son cicatrices de más o menos 5 milímetros a 1 centímetro, desparramadas por el cuerpo, que eso uno trata de ubicarlas en lugares donde normalmente no se vean, en pliegues o en lugares estratégicos que uno no las pueda ver. A veces se utilizan cicatrices previas si el paciente tiene, por ejemplo, que le hayan sacado algún lunar, que se haya hecho una cirugía laparoscópica de la vesícula, del apéndice o de la hernia, de lo que sea. O, por ejemplo, alguna otra cicatriz, uno aprovecha esas cicatrices para utilizarlos como punto de entrada para colocar las cánulas. ¿Las cánulas han ido cambiando a través del tiempo? Las cánulas fueron modificándose con el tiempo, son más finas, ¿sí?
y son más refinadas en la punta, o sea, no son tan traumáticas como eran antes. Doctor, ¿y cuáles son los estudios previos para hacerse? Cualquier procedimiento de contorno corporal va a requerir de un estudio de sangre completo, después un electrocardiograma con evaluación cardiológica y nosotros particularmente, en el contexto en el cual estamos actualmente, todos los pacientes que entran a quirófano por una cirugía estética se tienen que hisopar y el hisopado tiene que dar negativo. ¿Cuál es el postoperatorio? En el postoperatorio lo más importante es la compresión, o sea, lo más importante es que el paciente después tenga una buena compresión con fajas. Las fajas van a ser abdominales, si lo que se lipoaspira es el abdomen, pueden ser en las piernas una calza. Tengamos en cuenta que la lipoaspiración, siempre hablamos del abdomen, pero la realidad es que se puede lipoaspirar prácticamente todo el cuerpo. Se puede lipoaspirar los muslos, cara interna, cara externa, adelante. Se pueden lipoaspirar las pantorrillas. Hay gente que consulta porque las pantorrillas no hay forma de darle un poco más de definición. Se pueden lipoaspirar las pantorrillas, se pueden lipoaspirar los brazos, la espalda. Es decir, prácticamente todo el cuerpo se puede lipoaspirar. Entonces, una vez que tenemos el postoperatorio, que ya terminamos la cirugía, lo más importante es la compresión. Entonces, faja abdominal en el caso de que sea una lipoaspiración abdominal, una calza en el caso de que sea una lipoaspiración de miembros inferiores o algunas mangas que se hacen especialmente en los casos de que son lipoaspiraciones de los brazos. Por último, ¿en cuánto tiempo vuelve a su vida normal? Yo siempre le digo, cuando me hacen esa pregunta a los pacientes, les digo, ¿a qué llamas vida normal? Si me estás hablando del gimnasio, es un mes seguro. Si me estás hablando de hacer actividades en tu casa, te diría una semana. Si me hablas a levantarte y a caminar, el mismo día de la cirugía. Claro, normalmente uno piensa por el trabajo, en cuánto tiempo vuelve a poder trabajar y también depende de qué trabajo hace. Y eso depende de qué trabajo sea. Claro. Doctor Parellada, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina.